Antena Misterios. ¿Nos controlan? ¿Vimos verdaderamente a la Virgen o no la vimos? Ese extraterrestre, ese ovni, ese caso, ese expediente X que llegó a los medios de comunicación y que ha formado parte de uno de los capítulos principales de la historia, ¿fue verdad? ¿O estamos viviendo de una mentira tras otra mentira tras otra mentira? Pues para hablar de eso, para hablar de las operaciones psicológicas encubiertas, de eso que nos creemos que es tan verdad y a veces no es tan verdad, es que tenemos aquí a Manuel Carballal, un decano del periodismo de investigación de los fenómenos fronterizos, teólogo, criminólogo, que acaba de sacar un nuevo libro muy interesante, de esos de leerse hasta las grapas, titulado PsyOps, operaciones psicológicas encubiertas, secretas o no tan secretas, para los que algunos todavía no quieren creer o no quieren quitarse la venda de los ojos, porque sigue habiendo mucha disonancia cognitiva, ¿no, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mado? ¿Cómo estás? Qué raro no estar hablando un domingo por la noche. Eso digo yo, qué raro no estar aquí en la Rosa de los Vientos Qué compartiendo. sensación más rara. Hablando nosotros aquí como extraoficialmente. Oye, acabas de publicar un libro que es una auténtica delicia. Un tema que yo creo que va a generar mucha polémica y mucha resistencia. Pues porque, oye, todas las semanas lo estamos viendo, ¿no? Noticias de un ex trabajador funcionario del Pentágono asegura que los extraterrestres están entre nosotros. Un no sé qué. Y algunos todavía no quieren ver, ¿no? El Washington Post hizo un reportaje de investigación sobre este tema, destapando las mentiras de la CIA sobre este tema, y otros muchos que nos vas a hablar, y la gente como que no, lo que pasa es que quieren desacreditar el tema OVNI. Bueno, pues aquí tenemos a otro decano de la investigación que lo único que busca es la verdad. Pues sí, es un tema bastante incómodo, la verdad, porque nos enfrenta a... nos pone delante del espejo y nos hace ver que llevan toda la vida tomándonos el pelo. Y no estoy hablando solo de los políticos, que también nos toma el pelo todo el mundo. Hace unos años se declaró posverdad como palabra del año. Y a mí aquello ya me hizo disparar todas las alarmas porque significaba que la guerra entre el hecho y el relato la perdió el hecho. Ahora ya a nadie le importa si las cosas son reales o no son reales. Ahora lo que importa es que tengan una buena narrativa y que sean vendibles, que generen likes, que sean retuiteadas. Estamos entrando en un mundo totalmente diferente en el que prácticamente toda la información que nos llega es mentira, es abrumador, es una cosa terrorífica, constante. Hay empresas con trabajadores que curran 8 horas al día generando fake news para nutrirse a base de los clickbait, para hacer trabajo político o para hacer operaciones psicológicas, pero hasta el punto de cambiar la geopolítica del planeta. O sea, uno de los mejores ejemplos fue el Brexit, que fue una operación de inteligencia para sacar a Inglaterra, al Reino Unido, de la Unión Europea, y le salió bien. Es terrorífico, ¿no? Pero como yo no me dedico a la geopolítica, yo me dedico a investigar anomalías, a mí lo que me interesa es cómo nos afecta esto. Uh-huh. Y hace muchos años, de hecho, PsyOps, el arte del engaño, digamos que cierra una tetralogía que yo comencé en el año 2000 con un libro que se titula Los expedientes secretos, uh-huh. El CSIC, el control de las creencias y los fenómenos inexplicados. Imagínate. Y era un libro muy grueso, de más de 500 páginas, sobre cómo el servicio de inteligencia español, siempre hablamos de los americanos, del KGB, del MI5, no, cómo el servicio secreto español utilizaba el mundo del misterio con fines de inteligencia. Y me pareció tan abrumador lo que descubrí, pero además es que mis fuentes no eran, con todo el cariño y todo el respeto, no eran un cabo chusquero de la Guardia Civil ni un policía local de Albacete, no. Yo llegué a conocer a directores de los servicios secretos, como el general Gerardo Mariñas, que fue director del CSIC, a personas como Stella Remington, que fue la directora del MI5, o sea, el personaje de M que sale en las películas de James Bond, esa mujer con el pelo cortito, yo conocía a la real, a la verdadera M. Sí,
uno de mis padrinos en esta investigación fue el coronel Juan Alberto Perote, que era el número 2 del Servicio Secreto Español. Era el jefe de los James Bond españoles, de la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales. O sea, quiero decir que mis fuentes no eran rumores, ni era la Wikipedia, sino que tuve la oportunidad de conocer a los verdaderos protagonistas. Y es tan terrorífico cómo han utilizado el mundo del misterio, de los ovnis, de la parapsicología, de las apariciones, que ahí empezó con ese libro un viaje a las entrañas de la mentira, del arte del engaño, que fíjate, el arte del engaño es una expresión que utilizó en el siglo VI antes de Cristo Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, que es el manual de estrategia militar más famoso de todos los tiempos. Pues Sun Tzu dice que el arte de la guerra es el arte del engaño. Y hace unos años, Edward Snowden, que se jodió la vida al robar millones de documentos de la NSA y huir de Estados Unidos, no ha podido volver ni podrá volver porque le pasará como al de Wikileaks, ¿no? Lo meterán en la cárcel o le pegarán un tiro. Él vive ahora refugiado en Rusia. Y Snowden nos entregó millones de documentos donde se revelaba cómo nos escucha. Ahora todos lo sabemos y no nos importa. No nos importa que nos espíen, que los teléfonos oigan lo que decimos. Lo hemos asumido porque hemos claudicado a la dictadura digital y a la comodidad de Internet. Entonces preferimos delegar nuestra seguridad o nuestra intimidad a cambio de seguir manteniendo la comodidad digital. Pero el primero que nos lo advirtió fue Snowden. Y entre esos millones de documentos que él entregó a la prensa, una de las cosas que a mí me afectan, que nos afectan a los investigadores de anomalías, es que había unos documentos con fotografías de ovnis falsas. Esas fotografías que ahora dicen los medios norteamericanos que lo han descubierto como si fuera la pólvora, esto lo sabemos hace muchos años, que han hecho pruebas falsas, fotos falsas, y ese documento se llamaba El arte del engaño y formaba parte de un manual no de la inteligencia norteamericana, sino británica, pero que estaba en los archivos de la NSA y fue parte de la información que se llevó Snowden. Y por eso el libro se titula así, El arte del engaño, que es un pequeño homenaje al sacrificio que hizo Snowden, que fue dejar a su novia, dejar a sus padres, dejar toda su vida en Estados Unidos para revelarnos cómo nos estaba manipulando y no valió de nada. Y seguimos exactamente igual, ¿no? Pero hay mucho más, porque aunque el término operaciones psicológicas se acuñó en la Primera Guerra Mundial, como te digo, desde Sun Tzu, desde el arte de la guerra, desde el siglo VI antes de Cristo, se ha utilizado la mentira, el engaño, el fraude, la magia, el ilusionismo y la prestidigitación con fines de inteligencia. Uno de los más brillantes fue Gengis Khan, el gran Khan, que construyó el mayor imperio de la historia de la humanidad. Fue el imperio mongol, no fue el imperio español ni el imperio romano, fue el imperio mongol. Y Gengis Khan era un maestro del arte del engaño. Yo tuve la oportunidad de recorrer toda Mongolia y ver sobre terreno qué hacía y cómo lo hacía, y era un genio del ilusionismo, de la magia, de la prestidigitación, ¿no? Creaba ejércitos falsos, igual que en la Segunda Guerra Mundial, un ilusionista británico que trabajaba para la inteligencia británica consiguió engañar a los nazis haciendo tanques inflables, falsos objetivos para engañar a los bombarderos de la Luftwaffe que bombardeaban donde no había nada, mientras las verdaderas tropas británicas estaban en otro lugar. Pues esto ya lo hacía Gengis Khan, montando sobre caballos maniquíes hechos con unos palos y con ropas para que pareciera que sus tropas eran infinitamente mayores. O sea, es una historia que forma parte de la humanidad desde el principio de los tiempos, pero que, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, se empezó a sofisticar y ya se empezaron a utilizar cosas que entran muy dentro de tu especialidad, de la antropología, como la creencia en los vampiros, la creencia en los espíritus, en el más allá, las apariciones de la Virgen y, por supuesto, el fenómeno ovni, para ocultar operaciones de inteligencia. Correcto. Tenemos un escenario ahora mismo en el que, bueno, pues hay empresas que se dedican a manipular algoritmos para volcar elecciones en el mundo.
Yo nunca me explico, esto se lo pregunté una vez a una publicista, le dije, ¿por qué la publicidad encubierta está prohibida? Eso de que te pongan una imagen cada 24 frames. Y se permite esto, ¿no? Esta manipulación algorítmica maquiavélica, ¿no? Y lo que me respondió fue, pues mira, porque la publicidad encubierta, tú no sabes que la estás recibiendo, pero se supone que lo que estamos consumiendo en redes sociales sí eres consciente, ¿no? De eso, porque eres tú el que entra a ver esto, lo otro, lo de más allá, incluso puedes decir si esto te interesa o no te interesa y tal, pero aún así me parece muchísimo más grave. Ahora bien, tenemos casos que tú has estado investigando, que es los que pues aquí nos interesan, ¿no? Pues hemos dicho, pues, apariciones de vírgenes, ovnis, que tú nos vas a ir desgranando, que nos hacen replantearnos un poco, pues hasta qué punto todas estas cosas que hemos estado investigando, un 90% de ellas a lo mejor están fabricadas o qué pasa aquí. Por ejemplo, porque esto es increíble, ¿no? Que se juegue con las creencias de las personas hasta qué punto y lo más siniestro, la intención que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, tú tenés aquí un caso de Cuba con una virgen. Este a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y es que, pero vamos a ver, con una virgen, con una aparición, o sea, pero es que ya no se respeta nada, Manu. O sea, No, y menos durante la Guerra Fría valía todo y se hicieron cosas terroríficas, no solo los Estados Unidos. ajá, Hay para comprender la dimensión de lo que estamos, de a qué nos referimos, hay que entender que durante todo el siglo XX se han realizado en todo el mundo montones de experimentos con cobayas humanos. Esto ya está asumido, esto se ha reconocido, varios presidentes han pedido perdón, por ejemplo, el presidente Obama y Hillary Clinton hace unos años pidieron perdón al gobierno guatemalteco por haber infectado con sífilis a más de 3.000 guatemaltecos sin su permiso para experimentar unos nuevos fármacos a utilizar. Claro, cuando esto a través de un periodista sale a la prensa y se descubre y se publican las evidencias, Obama, que en ese momento estaba en la Casa Blanca, pues tuvo que agachar las orejas y decir, jolín, pues perdón. Es una putada, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, lo hicimos. Fueron muy útiles esos experimentos para el desarrollo de nuevas medicinas que ahora nos van a beneficiar a todos, con dos cojones. Pero tuvimos que infectar a 3.000 guatemaltecos sin que ellos lo supieran. Lo mismo hizo Bill Clinton antes, con otro experimento terrorífico que se hizo dentro de Estados Unidos con la población afroamericana, infectando a norteamericanos, a ciudadanos norteamericanos de raza negra, para probar nuevos fármacos. No hace mucho, en Dinamarca, quiero recordarla, el presidente de Dinamarca tuvo que pedir perdón también por unos experimentos que se hicieron secuestrando a niños Inuit, de la etnia Inuit indígena en Groenlandia, para ver si podían adaptarse, siendo adoptados por familias urbanitas, a darles una nueva formación, a reiniciarles el cerebro, digamos. Bueno, es conocido ya lo que hicieron los japoneses, que es de lo más terrible que se ha hecho en la historia, con prisioneros chinos, haciendo auténticas atrocidades que ni los nazis, o sea, ni a Mengele se le habría pasado por la cabeza las cosas que hicieron los japoneses durante varios momentos de la historia con prisioneros chinos, como por ejemplo, imagínate meterte un brazo en nitrógeno para congelártelo y luego romperlo con un palo, a ver qué pasa cuando vuelves a recuperar la sensibilidad, ¿no? Bueno, atrocidad, con los gemelos hicieron barbaridades. Entonces, desde esta perspectiva que ya está asumida, que forma parte de la parte más terrible de la historia de la humanidad, que hayan utilizado nuestras creencias, nuestros sentimientos y nuestras emociones, parece una tontería. Y algunos de esos experimentos formaron parte de un proyecto terrorífico que se llamó el MK Ultra,
que no fue solo el MK Ultra, es sobre el que se han hecho películas, sobre el que hay más información, pero después del MK Ultra estuvo el MK Naomi, estuvo el MK Plus Ultra, hubo varios proyectos similares, ¿no? No tenemos mucha información de hasta dónde llegó la crueldad de aquellos experimentos, porque el director de la CIA tuvo tiempo a quemar todos los archivos y han tenido que pasar años y hemos ido encontrando retazos en informes de otras administraciones donde había presupuestos de mantenimiento, de contratos a personajes, alguno español, alguno importantísimos, bueno, el doctor Rodríguez Delgado, por ejemplo, el mayor neurofisiólogo de la historia de la medicina española, al que yo conocí personalmente, por cierto, fue uno de los que trabajó para el MK Ultra, incrustando electrodos en el cerebro de primates. Bueno, Delgado se hizo muy famoso con una demostración que hizo una plaza de toros aquí en España, incrustándole electrodos a un toro. De hecho, yo reproduzco varios documentos y varias fotografías en el libro. Y saliendo al ruedo, sin muleta, sin estoque, con un mando a distancia. Y cuando el toro iba a embestirlo, él apretaba un botón y el toro se convertía en un corderillo. Claro, tú imagínate, esto para la CIA era un regalo del cielo, y estamos hablando de los años 60 y 70. Imagínate a dónde habrán llegado. Y en ese contexto es en el que podemos entender que el presidente John Fitzgerald Kennedy requiriese los servicios de un genio maquiavélico que se llamaba Edward Lansdale. Edward Lansdale, que llegó a general en el ejército norteamericano, llegó al ejército desde el mundo de la publicidad y el marketing, que esto ya dice mucho. Era un genio de la publicidad. Y él descubrió el poder de la PSYOP en los años, a finales de los años 40, a principios de los 50, en Filipinas, donde había un conflicto armado con varias guerrillas, algo muy parecido al problema de Colombia, con las FARC, con el ELN, con todas estas guerrillas de tipo comunista. Esto es lo que pasaba en Filipinas. Entonces llevan a este genio, a Lansdale, que lo primero que hace es estudiar el folclore, las tradiciones y la mitología rural de las comunidades donde se protegía a estos guerrilleros, a estas guerrillas que estaban enfrentadas al presidente de Filipinas. Y entonces descubrió que había una leyenda que todavía hoy está muy viva en Filipinas, sobre la que se hacen películas. Yo estoy haciendo ahora un rastreo cultural y es alucinante lo presente que está el mito del Aswang en la cultura filipina. Se hacen series de televisión, cómic, hay hasta muñequitos de acción de los Aswang, que son una especie de vampiros, medio vampiro, medio hombre lobo, de la mitología filipina. Bueno, pues a este tío no se le ocurrió otra cosa que, como había un frente de batalla en concreto, una posición estratégica que estaba en poder de estas guerrillas, al tío no se le ocurrió otra cosa que mandar a un par de los agentes de la CIA que secuestrasen a uno de estos guerrilleros. Lo secuestraron, lo asesinaron, le hicieron unos agujeros en el cuello imitando colmillos, le drenaron toda la sangre colgándolo de los pies y luego lo dejaron en una zona de paso donde operaban estas guerrillas. Fue tal el brote de terror que sufrieron esos guerrilleros pensando que había un vampiro manifestándose por su territorio, que abandonaron las posiciones. El ejército regular consiguió hacerse con el poder. Bueno, y finalmente la historia llegó hasta tal punto que el candidato a la presidencia de Filipinas de la CIA terminó haciéndose con el poder y siendo el presidente de Filipinas, ¿no? Fíjate hasta qué punto eso era efectivo. Pues como funcionó también lo de los vampiros en Filipinas, después a Lansdale lo mandaron a Vietnam, a la guerra del Vietnam, luego a la guerra de Corea. Ahí fabricaba apariciones de fantasmas, psicofonías, apariciones de espíritus, o sea, hizo de todo. Y después de la cagada de la Bahía de Cochinos, cuando se intentó echar para el presidente Kennedy, Fidel Castro era un grano en el culo, porque su alianza con los rusos ponía una base de misiles a las puertas de Estados Unidos, y aquello fue una de las mayores crisis en la historia política del siglo XX, eso lo sabemos todos. Entonces Kennedy hizo tabla rasa
para hacer lo que fuera necesario para asesinar o para echar a Fidel Castro. Y se puso en marcha un proyecto que en realidad era una combinación de más de 100 operaciones psicológicas diferentes de todo tipo que iban. Y yo reproduzco algunos de esos documentos, ¿no? Desde imprimir folletos con fotografías falsas en las que se veía a Fidel Castro con prostitutas en un hotel de lujo, con todos los manjares y bebidas y tal, y regar toda Cuba lanzando esos folletos desde aviones, que esta es una operación, se llaman operaciones psicológicas blancas, son las básicas. E incluso dólares, con helicóptero. Dólares. Tiraban camisetas, bueno. Sí, hicieron de todo. Luego ya había cosas más sofisticadas como intentar, como él era un aficionado a la pesca, intentar que submarinistas de la CIA le metiesen en el cebo peces envenenados, mandarle cajas de puros envenenadas, a ver si reventaba de una vez. O sea, lo intentaron todo. Pero para lo que nos afecta, una de las más sofisticadas y de las más increíbles fue mandar un submarino al malecón de La Habana. Primero fue en el malecón de La Habana, luego rodeó la isla y se proyectó la aparición en varios lugares más, para que a través de un potente láser se generase una imagen holográfica de la Virgen María sobre el malecón de La Habana. Esto me parece muy fuerte. ¿Y esto qué sentido tiene? Todo el proyecto consistía en anunciar la segunda venida de Cristo. Eso es lo que anunciaron los agentes de operaciones psicológicas de la CIA. Habían preparado incluso un personaje que era el que iba a ser el nuevo Jesucristo, porque como Cuba estaba colaborando con Rusia, Cuba se había vuelto de repente un país comunista, ateo, anticristiano, pero había muchos cubanos cristianos. Lo que intentaba la CIA era desestabilizar a la población cubana a través de los cubanos cristianos, haciendo que la Virgen se apareciese en medio del malecón. Y la verdad es que le funcionó muy bien. Se montó un cipapostio. Bueno, el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, quedó muy tocado con el tema de la aparición. Fue una de las principales víctimas. Pero evidentemente el régimen castrista prohibió toda publicación, toda propaganda a ese fenómeno. Y en los medios nacionales no encuentras un puto rastro. A mí me llevó años conseguir localizar a testigos, en el libro aparecen varios, testigos que fueron testigos de la aparición, que la vieron, ¿no? Y donde conseguí referencias de prensa fue en Miami, en la prensa anticastrista, que ellos sí se hicieron eco de que la Virgen se había aparecido sobre el malecón de La Habana, solo que no era la Virgen, era una imagen holográfica. Esto de instrumentalizar las creencias con fines políticos, ¿no? Pues llevarnos a Dios a la derecha y a los comunistas con el diablo, ha sido muy común a lo largo de la historia. A mí me parece gracioso, pero luego lo piensas dos veces y da un poco de miedo, la verdad. Fidel Castro también lo usó, ¿no? Pues en Cuba, por ejemplo, la santería y recuperación de edificios como altares santeros o todo lo que tenga que ver, promover la cultura de la santería como la local frente a otras creencias como la cristiana también es algo que te cuentan, ¿no? Cuando estuve hablando con el santero del Templo de Trinidad, me estuvo contando que el gobierno había subvencionado y ayudado muchísimo a recuperar todo lo que tenía que ver con el patrimonio de la santería como una forma también de luchar, ¿no? Contra esa religión impuesta extranjera, ¿no? En época de la colonia, y como tú me estás confirmando, pues que se identifica con otro bando, ¿no? Político. Pero hay algo más, Mado, y es que precisamente toda esta investigación que concluye ahora con este cuarto volumen dedicado al tema, comienza en La Habana, comienza en Cuba. Mi madrina, Rosa Sánchez, yo he estado muchas veces en Cuba investigando el tema de la santería, el palo mayombe, los ñáñigos, y tenía precisamente en Trinidad, estaba mi benefactora. Y en una ocasión, entrevistando a santeros, conocí a uno en La Habana, que fue el que me abrió los ojos a este mundo tan siniestro, porque trabajaba para la DGI, para la inteligencia cubana. ¡Ostras! Claro, yo no entendía qué pinta un santero trabajando para la DGI. Y entonces me explicó, mira, aquí a Cuba la gente viene o por las jineteras o por la prostitución,
Entonces hay muchas jineteras que son como Matajaris que informan a la inteligencia cubana de qué general o qué ministro o qué famoso ha estado en Cuba y qué perversiones sexuales, que buscan vulnerabilidades. Ese es el negocio del mundo del espionaje. De hecho, en Clasificación Confidencial yo dedico un capítulo a toda la información que me facilitó Delfín Fernández, que fue un agente de la inteligencia cubana que pidió asilo en España y lo contó todo. Cuando te digo todo, es todo. O sea, a mí me pasó documentos redactados por la inteligencia cubana sobre todos los movimientos de famosos cantantes, actores, actrices. Seguro que a todos nos vienen enseguida a la cabeza cuántos famosos españoles o famosas se han casado con cubanos o han tenido relaciones con cubanos, ¿no? Es que Bueno, yo sus me acuerdo de hoteles, eso, fue un escándalo, ¿no? claro, pues, Que te grababan en vídeos, ibas a los hoteles de exactamente. Cuba, todo. Exactamente. Entonces, eso está muy bien, tiene mucho morbo. A mí eso no entra dentro de mi epígrafe. Lo que sí entra dentro de mi epígrafe, y fue algo que me confirmó Delfín y otros conocidos santeros cubanos que viven en España y siguen trabajando para la inteligencia cubana en España, porque en España, en la Embajada de Cuba en España, se centraliza todo el espionaje de la inteligencia cubana en Europa, sería otro tema. Pero todo esto empezó con ese santero en La Habana que me explicó que todo ese turismo que que puede ser potencialmente objetivo de inteligencia, de interés para los servicios de inteligencia y que van a Cuba no solo como turistas sexuales, sino que muchos de ellos van para luego consultar al santero. Entonces, claro, Fidel Castro se dio cuenta de que en ese clima de intimidad, de complicidad que se da con una tarotista o que se da con un medium o con un sanador o con un guía espiritual, pues también se da con un babalao, fundamentalmente con un babalao. Decimos santero para generalizar, pero normalmente son babalaos. En la consulta del babalao, claro, si el objetivo que te viene a consultar es un general del ejército español o es un ministro español o es un empresario importante español, imagínate toda la información que se puede sacar ahí de interés para los servicios secretos cubanos. Y fue precisamente, me acuerdo ahora por tu comentario, fue precisamente en Cuba donde empezó toda esta aventura, cuando yo soy consciente de cómo hay una dimensión del mundo del misterio mucho más real y mucho más peligrosa que ir a hacerte psicofonías en una casa abandonada y que tiene que ver con el mundo de la inteligencia y los servicios secretos. Qué borregos somos, Manu. Es que lo pensamos y es como, claro, es que ni el mayor, un general que te puedas imaginar dentro de lo que es el mundo de la brujería, las creencias y todo eso, ninguno de nosotros está a salvo. No piensen que es usted más tonto que otro porque ha caído en un timo de no sé qué, que yo también he caído, como todo el mundo, porque esto no distingue clase social, ni rango militar, ni de estudios, ni de nada. Somos muy Y ojo, borregos. que esto además no deslegitima para nada todo este mundo, porque Claro. el chamanismo existe, la brujería existe desde Ujú. mucho antes del cristianismo, pero de la misma forma en que la CIA, por ejemplo, la CIA colocaba micrófonos en los confesionarios del Vaticano para pillar confesiones. No, claro. ¿Eso significa que toda la Iglesia católica es una patraña? No. Eso significa que en el negocio de la inteligencia vale todo. Vale todo. Y vale utilizar el sexo, vale utilizar las Claro. creencias, vale utilizar el soborno, el chantaje, la tortura, lo que haga falta. Entonces no significa que nosotros seamos más tontos por querer en estas cosas. Significa que ellos no tienen escrúpulos en utilizar este tipo de fenómenos o de creencias igual que utilizan todo lo demás. Solo eso. Claro. Oye, y además que es que en el amor y la guerra todo vale. Ayer me estaba viendo yo otra vez James Bond, Casino Royale, y es que además es eso. O sea, todas las historias de espionaje al final se reducen a momentos íntimos. ¿Qué momentos íntimos tienes tú? Pues sexuales, en el confesionario o con el Exacto. que te tira las cartas, ¿no? O Claro. con quien te confiesas, ¿no? Mira, aquí en España, por no irnos muy lejos, hubo un director del Departamento de Inteligencia Interior del CNI, lo que era el CSIC, ahora es el CNI, que fue el que se dio cuenta y tiene una frase maravillosa. Él decía, los videntes son útiles
tengan o no tengan poderes, siempre son útiles. Y fue el primero que reclutó videntes para el servicio de inteligencia español, aunque fuesen falsos, porque se dio cuenta de que muchos políticos creían en los videntes. Claro. Y muchos diplomáticos extranjeros destinados en embajadas extranjeras en España que no consumían prostitución, que no eran homosexuales, que no eran ludópatas, que son las tres principales vulnerabilidades con las que te chantajean los servicios secretos, ¿no? Si no eres drogadicto, si no consumes prostitución, si no eres alcohólico, no engañas a tu mujer, algo tienes que tener para que te puedan pillar. Y había algunos, él fue el que se dio cuenta, que creían en lo paranormal y tenía videntes del servicio secreto que trabajaban como desinformadores, captando al mismo tiempo información de esos objetivos de inteligencia. O sea, esto lo han hecho todos, desde Sun Tzu, esto lo han hecho todos. Claro, que no nos hemos inventado nada. Aquí tengo casos, tú has hablado de Filipinas, acabamos de mencionar el caso de la Virgen del Servicio de la CIA, que esto del holograma a mí me ha parecido como muy casero, pero muy brutal, porque al final, o sea, realmente sí consiguió, la gente pensaba que había visto a la Virgen, hasta el mismísimo hermano de Fidel Castro se quedó tocado con el tema, o sea, esto es casero pero brutal. Y hay otro tema aquí, otro capítulo importante dentro de lo que es la historia, relacionado con Pinochet, el hacedor de milagros. Es brutal, brutal. Es otro caso de aparición mariana que a mí me parece maravilloso. Y el subtítulo es, atención, me parece buenísimo también, La Virgen a sueldo del CNI. De la CNI. En este caso es la CNI. De la CNI. No es, que no es el CNI, claro, es la CNI. ¿Esto qué sí, es? porque es la Comisión Nacional de Inteligencia Chilena. Esta fue una operación de la inteligencia chilena cuando Pinochet derroca a Allende a través de un golpe de Estado, llega al poder, se instaura una terrible dictadura militar. Durante los primeros años, claro, la población civil ni tosía, como ocurre siempre, ¿no? Como cuando llegó Franco aquí, como cuando ocurrió la dictadura militar en Argentina, tortura, represión, entonces nadie dice nada. Pero pasan un par de años y ya empiezan a organizarse sindicatos estudiantiles y sindicatos laborales que empiezan a tocarle las narices a Pinochet y atreverse a exigir derechos. Pero ¿cómo te atreves tú a exigir derechos? Claro, Pinochet controlaba todos los medios de comunicación nacionales y nadie se hacía eco de esas actividades sindicales. Y de repente la Iglesia Católica, que se sensibiliza con el problema de las clases más humildes, de los trabajadores y de los estudiantes, empieza a ceder sus canales de televisión y sus medios de comunicación. Aquí en España, por ejemplo, la COPE es uno de los medios más potentes que hay, ¿no? O sea, sabemos que la Iglesia tiene su fuerza, tiene su poder mediático. Bueno, pues en Chile la Iglesia empieza a dar voz a esas protestas sindicales. Y entonces a Pinochet se le cruzan los cables y dice, pues os vais a cagar, tenemos que montar una aparición mariana para acallar a la Iglesia y que sea la Madre de Dios la que nos dé la razón. Y así nacen las famosas apariciones de Peñablanca en Chile, que todavía hoy tienen millones de seguidores incondicionales. Esta es una historia brutal, Mado, pero brutal. La CNI, el Servicio de Inteligencia chileno, selecciona a un candidato que es Miguel Ángel Poblete, un chaval huérfano que viene de una familia desestructurada, viviendo en un orfanato, con un montón de problemas, y construyen al perfecto vidente mariano, además, y esto es una paradoja del destino que es casi tragicómica, imitando el formato de las apariciones de Garabandal en España. La Virgen era la misma de Garabandal, los mensajes eran los mismos de Garabandal, y ahora hemos descubierto que lo de Garabandal también fue un fraude, que lo han reconocido las mismas videntes, o sea que también no apuntaron bien. Pero el caso es que cuando el arzobispado de Montevideo se encuentra con que hay una aparición mariana en Peñablanca, como suele ocurrir en estos casos, se ordena una investigación oficial y se crea una comisión de investigación, como ocurre en todas las apariciones marianas, para que unos investigadores, liderados por un sacerdote chileno, averigüen qué está pasando. Y el sacerdote que lidera la investigación se queda a cuadros cuando descubre que el vidente llegaba y se iba, hizo una investigación de verdad que podía darnos clases.
a nosotros. Porque el tío, por ejemplo, cogía las matrículas de los coches que llevaban y traían al vidente y cuando se pone a investigar resulta que son matrículas del ejército de las Fuerzas Armadas de Pinochet. Ostras, ¿y esto? El tío empieza a tirar del hilo, descubre que una vez a la semana llevaban a este chaval a una residencia en la capital donde le leían las escrituras, le explicaban qué es lo que tenía que decir la Virgen y la Virgen decía, no, Pinochet es muy majo, hay que tener cuidado con los obispos de la iglesia porque los obispos están muy perdidos, ¿eh? Los obispos no saben lo que dicen, lo importante es lo que dice el gobierno. Y utilizaban aviones, por ejemplo, de la Fuerza Aérea chilena para hacer los milagros del sol y esas luces que se veían. Bueno, fue una operación absolutamente acojonante y ya no estamos hablando de la CIA, estamos hablando de Pinochet. Imagínate si esto es lo que hemos averiguado, todo lo que no sabemos. Da un poquito de vértigo, ¿eh? ¿Por qué hacían esto? O sea, no tenían otras técnicas. O sea, realmente somos tan manipulables desde... Es lo más básico, nuestra creencia, porque, o sea, realmente uno no puede ganarse a la población de otras formas, con justicia social, con programas, con, no sé, soltar a los presos, con derechos eso es mucho más sociales, caro. civiles, o sea... Eso es mucho más caro. Con una proyección de la Virgen en el malecón de La Habana la puedes armar gorda, ¿para qué te vas a molestar? No, fíjate, ya en los expedientes secretos yo llegaba a la conclusión de que somos lo que queremos. Somos lo que comemos, es verdad, pero sobre todo somos lo que queremos. ¿Tú qué crees que es bueno y qué crees que es malo? Tú eres producto de tu tiempo y de tu cultura. Sí. Tú te llamas Mado porque has nacido en España, has crecido en una cultura judio-cristiana. Si hubieses nacido en Nueva Delhi y te llamases, yo qué sé, Arjuna, y hubieses crecido en un contexto politeísta y en un contexto, o hubieses crecido en Nepal, por ejemplo, pues a lo mejor tú creerías en la poliandria, pero si hubieses nacido en un país árabe y te llamases Fátima, claro, pues a lo mejor creerías en la poligamia, y si hubieses nacido, o no comerías carne de vaca, que te parecería una aberración, porque has nacido en la India. Sin embargo, si hubiese nacido en Israel, lo que no comerías es carne de cerdo. Aquí afortunadamente comemos de todo. Pero quiero decir, toda nuestra percepción de la realidad, toda nuestra cosmogonía, lo que queremos legítimo o ilegítimo, lo que queremos moral o inmoral, lo que queremos bueno o malo, depende de nuestras creencias. Uh-huh. Si tú eres capaz de controlar las creencias de un colectivo, lo tienes en el puño, pues van a hacer todo lo que tú quieras. Ese es el terrible arte de la guerra y ese es el terrible arte del engaño, porque somos tremendamente vulnerables por nuestras emociones y por nuestras creencias. Y a mí es lo que más me enfurece. Uh-huh. Es el cuaderno de campo 12, de mis cuadernos de campo. Uh-huh. El cuaderno de campo 5 se llamaba Traficantes de Ilusiones. Y ahí hablaba de los estafadores, sinvergüenzas, chorizos, falsos contactados, falsos curanderos, falsos videntes, que se lucran jugando con nuestras emociones. Claro, ahora en el cuaderno de campo 12, los traficantes de ilusiones no son individuos, son gobiernos. Son gobiernos. Son servicios secretos, son naciones, son emporios internacionales. Y ahí tenemos todas las de perder, porque tienen mucho más poder para engañarnos. Por supuesto. Y tristemente, tú lo has dicho también, esa disonancia cognitiva, ¿no? Que aunque te digan que el Pizzagate era mentira, que la Virgen que se apareció en el puerto era mentira, que yo qué sé, que el QAnon se lo inventó un tío, no sé, seguimos creyendo que eso es verdad. Y pensamos que los medios oficiales o acreditados o los que hacen investigación son los que quieren hacerte creer otra cosa, ¿no? Y que me digas que esto en Chile es un culto que sigue teniendo millones de seguidores, pues no sé si me da tristeza, ganas de llorar, o si... Es que no sé ni qué siento, ¿no? Me produce sentimientos encontrados esto, ¿no? Pero vamos a ver, que tú aquí no dejas títere con cabeza, porque si uno piensa, no, esto lo hace todo el mundo, todos los gobiernos, todos los lugares, todas las culturas, y tienes ejemplos deliciosos de todas clases. Uno que me ha llamado mucho la atención, pues porque todos conocemos al doctor Jiménez del Oso, es uno que tiene que ver con Haití, con el vudú.
con la política y que dice, doctor Jiménez del Oso amenazado, ¿no? Que hablas de tema de los chamanes, de los brujos. ¿Qué pasó aquí con este capítulo de la historia de Jiménez del Oso? Yo me lo he perdido. Es una anécdota, bueno, que ahora es divertida, aunque cuando ocurrió a Fernando no le hizo puta gracia, Me imagino. porque de repente un día él está tranquilamente allí en la redacción de la revista Espacio y Tiempo, todavía no había salido Enigmas, era la revista anterior, y se plantan dos negrazos enormes, dos haitianos, que se habían ido desde Haití, no exclusivamente a esto, porque ellos solían venir a España, pero se plantaron en la redacción de la revista para amenazar a Jiménez del Oso con que habría represalias vudú si volvía a publicar algún artículo mío sobre Haití. Yo había estado un par de veces en Haití investigando las sociedades secretas en vudú en Haití, como ocurre en muchas partes de África, y es un tema, mira, a ti esto te va a molar porque es un tema puramente antropológico. Haití es un país del continente americano que tiene sus gobiernos reglados, tiene su presidente, tiene sus gobernadores, tiene sus alcaldes, pero por encima de todo está el poder de los Ungán, los Bokor y las Mambo, que son los sacerdotes, sacerdotisas y hechiceros del vudú, que funcionan como pequeños reinos feudales. Yo es lo que he visto en mis viajes en Haití. O sea, un Ungán, un sacerdote, que normalmente, además de Ungán, es Bokor, o sea, normalmente son sacerdotes y brujos. Ellos siempre dicen, yo sirvo a Dios con la mano derecha y al diablo con la izquierda por si acaso. O sea, tienen los dos papeles, ¿no? O Mambo si es una mujer, una sacerdotisa. Ellos tienen unos territorios que funcionan, eso, como feudos, donde el Ungán o el Bokor tiene a sus esposas, pluralizo, tiene a sus zombies, a sus esclavos, tiene sus guardias pretorianas armadas. Yo he asistido a tiroteos en Haití, en la noche de los muertos, del 9 de noviembre, cuando van a robar cadáveres, que eso lo he visto yo, a robar cadáveres del cementerio, a llevarse los muertos, joder, para luego hacer sus brujerías. Y lo que me alucinó, claro, cuando ya consigues sobreponerte al miedo, porque Haití es un país muy chungo. Yo es el único país, y mira que he viajado mucho, es el único país del mundo donde he tenido que usar la violencia explícita, o sea, terminar con un machete, poniendo un machete en el cuello a un tío en una situación que se nos fue de las manos con Miguel Blanco. Y cuando ya descubres que el vudú es una religión real, es una religión, pues como todas las religiones, basada en creencias, hay una parte del vudú que tiene mucho que ver con los conocimientos de la farmacopea natural que han pasado de padres a hijos dentro de esas sociedades secretas que controlan a la sociedad haitiana, por encima del poder político, porque yo he estado en rituales de vudú, en ceremonias de vudú, en los que estaba el gobernador de la región, estaba el alcalde del pueblo, y recuerdo, y de hecho en este libro incluyo fotografías, estaban soldados norteamericanos de las Naciones Unidas, que estaban destinados en ese momento en Haití, y todos sometidos al Ungán, que era el verdadero líder político, religioso y social, el que mandaba. En su feudo, el que manda es el Ungán, por encima de todos los demás poderes. Y de hecho, alguien que supo sacarle rédito a ese poder del vudú como nadie fue François Duvalier, que creó toda una estirpe policial, los Tontón Macut, que eran terroríficos, que combinaban los rituales de vudú con el poder de la policía armada haitiana. O sea, es un episodio de película de terror, vamos, que se vivió en Haití. Pero hay otra parte, además de esos conocimientos que tienen reales, son auténticos artistas a la hora de elaborar venenos con sustancias naturales. El pudré, por ejemplo, el polvo zombie, el polvo zombie es una obra de arquitectura química y eso es real, existe. Es un anestésico muy potente que baja el ritmo cardiorrespiratorio hasta el punto de que a una persona la dan por muerta y la entierran viva. Un zombie no es un muerto viviente, un zombie es un tío que parece que está muerto, pero no está muerto y que además produce lesiones cerebrales, además de todo el trauma. Bueno, todo eso está muy estudiado ya. Pero luego está la otra parte, que es la del ilusionismo y la magia. La magia y el ilusionismo, y dedico una parte entera de este libro a eso, empezó a utilizarse, que tengamos documentado, con documentos, en la corte del faraón Keops, el que construyó la Gran Pirámide,
Desde ese momento se ha utilizado la magia, el ilusionismo y el engaño como instrumento de poder. En templos egipcios como el de Dendera o el de Abidos, todavía hoy podemos visitar las galerías subterráneas que van por debajo del templo para hacer que las estatuas de Anubis o de Osiris hablasen. Y eso se hacía con unos tubos, y un sacerdote, hola, soy Anubis, tenéis que pagarle el diezmo al faraón. Claro, imagínate, los pobres campesinos flipaban. Pero esto está en todos lados. En Chavín de Guantar, por ejemplo, que me parece alucinante, en Perú están exactamente los mismos corredores, los mismos pasadizos para hacer los mismos trucos. Y aquí en España, en Córdoba, ahí está documentado en la historia del ilusionismo español cómo se hacía exactamente lo mismo. En algunas mezquitas se hacía con trucos de ilusionismo, que se oyese la voz de Alá. Y claro, el creyente escuchaba, y es como la aparición de la Virgen en Cuba. Coño, si es que lo estoy viendo, la Virgen está ahí. Y si la Virgen me dice que el bueno es Pinochet, pues ¿quién soy yo para discutir con la Madre de Dios? O sea, se ha utilizado durante toda la historia. Pero en el animismo africano, hoy en día hay, por ejemplo, a mí me encanta el caso de Benín, de las sociedades secretas Zambeto, porque a través de trucos de ilusionismo han creado tal poder social que colaboran con la policía y con las Naciones Unidas para mantener la paz en Benín. O sea, en Benín hay unas sociedades secretas de magos estafadores que crean falsos fenómenos sobrenaturales, como son los zambetos, que están colaborando con la policía y con las Naciones Unidas, y los zambetos, si tú entras en YouTube, se supone que es el fenómeno sobrenatural más grabado de la historia, porque todos los turistas que van a Benín y ven un festival con zambetos, graban esos conos de paja que de repente cobran vida y se ponen a bailar como locos. No hace mucho estuvo Jesús Calleja con la humorista esta Padilla, que salieron acojonados al ver aquello, ¿no? Pues son trucos de ilusionismo. Y lo mismo hacen en Haití las sociedades secretas. Yo tuve la suerte de conocer varias. Tuve la suerte de entrar en el cuarto de los secretos de alguno de esos Bokor, y claro, a mí el tío me dejó hacer fotos y yo hice fotos. Lo que pasa es que luego publiqué que lo que había allí eran fraudes, eran trucos de ilusionismo, eran trucos de magia. Y esa es la razón por la que se cabrearon tanto, porque se revelase que su secreto no era sobrenatural, sino que tenía más que ver con David Copperfield o con Anthony Blake que con algo trascendente, y terminaron amenazando al pobre Jiménez del Oso. No debemos menospreciar el poder de la fe, que igual que mueve montañas, puede mover enfermedades y cualquier otra cosa. Hay trabajos, yo recuerdo que en su día me fascinaron, y le dedico un capítulo en el cuaderno de Campo 6 a los Hmong, una etnia de origen chino, que fue utilizada por la CIA durante la guerra del Vietnam, y eso hizo que recogiesen después a muchos en Estados Unidos, les diesen la nacionalidad, y ahí hay algunos de los primeros trabajos que se publicaron en papers académicos de gente que murió de miedo, por pesadillas que tenían con demonios y tal, y que llegaban a morirse literalmente de pánico, de miedo. O sea, no podemos menospreciar el poder de las creencias, y la verdad es que en eso Donald Trump es el nuevo Edward Snowden, es un auténtico genio. Ha conseguido... Hay un trabajo que se publicó en una revista de geopolítica mexicana, un trabajo maravilloso, cuando Donald Trump todavía no había llegado por primera vez a la Casa Blanca, y que todos los interesados en lo paranormal deberían leer, porque dos analistas, no ufólogos, dos analistas de inteligencia especializados en gestión estadística de datos, así como Alex Escola, pero mexicano, ¿no? Chico y una chica, hicieron un trabajo alucinante. Yo cuando lo leí no daba crédito, superponiendo, se pusieron en contacto con la MUFON, la Mutual UFO Network de Estados Unidos, que es una de las organizaciones de investigación OVNI más importante de América, porque todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos con los ovnis del Pentágono, todo esto viene de Trump. Fue Trump el que digamos, encendió la mecha justo antes de salir por primera vez de la Casa Blanca, y todo lo que está pasando es un juego de estos de dominó que inició Donald Trump. Pero estos investigadores
hicieron una cosa alucinante que fue poner en un mapa de Estados Unidos todos los resultados electorales de las primarias, cuando Donald Trump sale como candidato a la Casa Blanca y termina desbancando, cargándose a Hillary Clinton, por una operación psicológica que fue el Pizzagate. Sí, claro. Donald Trump llegó a la Casa Blanca por el puto Pizzagate, porque montó un caso Alcácer en Estados Unidos diciendo que Hillary Clinton era satanista, pedófila, que y se comía reunían niños. sí, además en los sótanos de una pizzería de Washington que ni siquiera tenía sótano. Joder, es que ni siquiera tenía sótano. Y ahí terminó uno de sus seguidores llegando allí con un fusil de asalto y pegando tiros, que no mató a nadie de milagro, ¿no? De milagro. Todo esto lo hizo Trump. Pero lo más maquiavélico, y es lo que tú cuando ves los gráficos, los estudios estadísticos de esta revista mexicana, flipas, porque lo que hicieron fue poner en un mapa de Estados Unidos todos los resultados electorales del país en las primarias con el número de votos que había recibido Trump por estado. Y luego superponen encima un mapa de Estados Unidos de la MUFON con el número de avistamientos ovni por estado y coinciden. Claro. A ver, ¿qué cojones significa esto? ¿Que los ovnis apoyan a Donald Trump? ¿Qué es lo que él presentó tanto en su primera campaña como en la segunda? No, lo que significa es que en las poblaciones con mayor número de avistamientos hay más personas que creen en los ovnis, en las teorías de la conspiración, que es de lo que se ha valido Donald Trump para toda su campaña electoral, tanto en el primer mandato como en el actual, y ha hecho un uso maquiavélico, perverso, pero muy eficiente de las creencias. Es una pura SIOP. Si es que nunca antes en la historia habíamos estado sumidos en una guerra psicológica como la que estamos ahora y nadie se da cuenta. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Nosotros nos pensamos que estamos más allá de todas estas cosas y no nos damos cuenta porque ahora mismo el nivel de sofisticación va más allá del holograma. Ya no pasaría el holograma, no nos lo creeríamos, ¿no? Pero hoy en día el nivel de sofisticación es muchísimo mayor. Nos llegan todas las semanas noticias de estas de exfuncionario de no sé qué. Ya estamos cerca, están entre nosotros, es funcionario del Pentágono, exagente de la CIA, dice que él mismo vio la tecnología, que vio seres que no eran de este mundo, de no sé qué, una semana tras otra, y que si se van a desclasificar, y que Trump dice, voy a desclasificar todos los documentos, igual que lo de Kennedy, como si eso fuera, madre mía, si Kennedy levantara la cabeza, mira, se volvía a morir. Te voy a dar un argumento demoledor de que todo eso es mentira. Yo creo que hasta mi primo, el de Porriño, lo va a entender. O sea, porque es tan obvio, es que a veces somos tan carrulos, todo eso es mentira. Es decir, si hubiera algo que desclasificar, si el gobierno de los Estados Unidos tuviese un ovni de Roswell, que el ovni de Roswell se lo inventó William Moore y Charles Berlitz en 1987. Antes del 87 no hay ovni de Roswell. Es todo mentira. Si además lo confesó. William Moore llegó a un congreso de la MUFON y dijo, perdón, me lo he inventado todo. Llevo años trabajando con los servicios de inteligencia y me dijeron que tenía que contar la historia del Majestic 12, del ovni estrellado en Roswell y de los marcianitos capturados, para ocultar cosas mucho más importantes. Ya, lo dijo él, o sea, no es que lo diga yo, es que lo confesó William Moore. Bueno, hay un hecho empírico y objetivo y es que varios presidentes de los Estados Unidos de América eran fervientes creyentes en el tema ovni porque fueron testigos. El caso más conocido, seguramente a todos tus oyentes les sonará, el caso de Jimmy Carter. Jimmy Carter no solo vio un ovni. Jimmy Carter, aunque probablemente lo que vio fue el planeta Venus, Jimmy Carter hasta el día de su muerte defendió que lo que él había visto no era el planeta Venus y era un ovni. Si Jimmy Carter llega a la Casa Blanca y hubiera algo que desclasificar, ¿tú te crees que no lo diría? Claro. Ronald Reagan no vio un ovni, vio dos. 2 veces vio ovnis, uno en compañía de su esposa. Ronald Reagan era un fanático de lo paranormal. Ronald Reagan tenía un astrólogo de cabecera que era el que le decía cuándo tenía que hacer las reuniones con los rusos de desarme nuclear. O sea, era un creyente absoluto. Si hubiera algo en la Casa Blanca, algún archivo, algo que desclasificar, no lo habría hecho Reagan. George W. Bush, el hijo, no el padre, el hijo,
2 veces tuvo incidentes ovni en la Casa Blanca. Tampoco reveló nada. Pero hay otro personaje que no recuerda mucha gente, que es Gerald Ford. Gerald Ford, que fue presidente de los Estados Unidos, fue el primero que inició, antes de llegar a la Casa Blanca, una campaña de protesta contra el secretismo ovni. Si todos los presidentes de Estados Unidos, cuando salen, montan fundaciones y ahí están los legajos de su mandato. Tú puedes consultar los papeles ovni de Gerald Ford. Yo los utilicé en la biografía de Óscar Rivera, en El Gallego Sabio, ahí están. Gerald Ford fue un activista contra el secretismo ovni, que terminó llegando a la Casa Blanca. Si alguien hubiese podido decir algo de alguna información secreta de marcianos, habría sido Gerald Ford. Pero ya el caso irrefutable, el caso impepinable, el gran adalid en la Casa Blanca de desvelar el secreto de los ovnis es Donald Trump, que Sí, sabe claro. que no hay nada, pero lo ha utilizado para ganar votos. Donald Trump ya fue presidente de los Estados Unidos, ya estuvo 4 años en la Casa Y no pasó Blanca nada de y no nada. sacó nada. Y se va a ir de la Casa Blanca sin sacar nada, porque no hay nada que sacar, No. porque la historia es otra. Pero el discurso de las corrientes conspiritualistas es que él va a expulsar a todas estas élites y a los que trabajan en las sombras y que no sé qué, todo lo del Pizzagate y el QAnon y no sé qué y no sé cuántos, y va a restaurar el orden porque se han perdido los valores, porque no sé qué, porque estamos en un momento apocalíptico y bueno, ya a lo mejor los alienígenas nos perdonan y no pasa nada y nos libramos, ¿no?, del juicio final, pero a los únicos que está sacando son los inmigrantes, ¿no? Entonces, Claro. no hay nada, o sea, ahí no hay nada que rascar. Oye, yo me estoy acordando todo el rato de, porque claro, tú me estás aquí hablando de vírgenes, que no, y me estoy acordando todo el rato de la Virgen de Zeitún, Wow. porque Ese claro, es un caso. Hombre, a ver, yo en este libro lo que intento es utilizar los casos probados, que podemos probar, mira, esto se hizo así, de esta manera. ya sí, yo sé Luego que tú hay no lo has tocado casos. aquí, pero es que uno ya se lo plantea No, todo, ¿no? es alucinante porque no solo es la Virgen de Zeitún, en Egipto hay que yo tenga recogidos por lo menos media docena de casos de apariciones marianas, porque, aunque mucha gente le pueda sonar un poco raro esto, en Egipto hay una gran comunidad cristiana no católica, copta. De hecho, las apariciones de Zeitún, yo estuve en la iglesia de Zeitún, estuve hablando con el patriarca de la iglesia de Zeitún, estuve en el hospital donde van los enfermos que se ofrendan a la Virgen de Zeitún. Y, y cuando tú analizas sobre el terreno estos casos, hay descripciones que te hacen los testigos. Por ejemplo, estoy recordando otro caso de una chica que también había visto una virgen y decía que cuando quería, que ella veía la figura de la Virgen, estaba ahí, la estaba viendo con sus ojos, no había tomado peyote, ni ayahuasca, ni San Pedro, no, estaba ahí. Sí, no, la gente la vio, mucha gente, Y no ella más. tuvo un arrebato pasional de intentar abrazarla y decía que cuando intentaba abrazarla la atravesaba, pero la imagen seguía estática, hipertérrica. A mí no se me ocurre mejor descripción de un holograma Yeah. que esto que viene de una vidente mariana, que no es algo que yo me esté inventando. Pero es que además... Entonces, mira, si tú quieres experimentar por ti misma si esto podía tener sentido o no, yo hace unos meses tuve la inmensa fortuna de poder grabar una proyección holográfica de la Virgen sobre el mar, probablemente exactamente igual a lo que se vio en Cuba, cerca de Toledo. Hay un lugar que se llama Puy de Fou, que es un parque de atracciones, digamos, que recrea una ciudad medieval donde hay una serie súper recomendable. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y por la noche hay un espectáculo en el que se rememora toda la historia de Toledo con unos medios tecnológicos y con más de 100 actores. Bueno, una cosa espectacular, espectacular. Ya solo por eso merece la pena. Y una de las cosas que hacen, además de generar unas formaciones de ovnis muy chulas con globos chinos, que es una cosa espectacular, en un momento determinado, hablando de una aparición de la Virgen en Toledo, proyectan sobre un estanque enorme que hay una imagen holográfica de la Virgen. Y tú cuando ves eso y te imaginas
si esto se está haciendo en un espectáculo privado, con una empresa privada de espectáculos en España. Tú imagínate lo que podría hacer la tecnología de ARPA o la tecnología de la CIA, ¿no? Claro. Y si esa aparición, en vez de verla en un espectáculo, que tú sabes, estás en una grada, has pagado una entrada, tú sabes que eso es un espectáculo, pero eso tú lo ves sobre el malecón de La Habana, o lo ves en Peñablanca, o lo ves en Fátima, o en Lourdes, o en Zeitún, donde sea, en un contexto devocional y en un contexto místico, a ti te pueden torturar, te pueden poner el polígrafo, la máquina de la verdad, y Qué tú dura vas a esto. jurar que has visto a la Virgen, porque es que has visto a la Virgen. Pero además, Manu, es que esa aparición no se vio en un momento normal y corriente. Era un momento muy delicado. Egipto estaba pasando unos momentos delicados. Era un momento de agitación en el que dices, bueno, aquí, ¿sabes? Hay una tensión social y política que estos, o sea, es que no se aparece en un momento normal tampoco, se aparece precisamente por lo que tú estás, claro. Y claro, ya con lo que me estás contando digo, esto es un holograma también. Es que ese es el que, fíjate, has puesto el dedo en la llaga, pero hasta el fondo, o sea, has hundido el dedo en la llaga. Cuando se reunieron, que además se reunieron en el despacho Oval, o sea, Edward Lansdale llegó a estar con John Fitzgerald Kennedy. Imagínate la gravedad del problema que suponía Fidel Castro, que claro, es lógico, ¿no? Luego ya lo vimos con la crisis de los misiles, que estuvieron a punto de declarar la Tercera Guerra Mundial. Pues cuando hicieron el estudio no fue por casualidad que eligiesen una aparición mariana, porque claro, eso formaba parte de un proyecto para crear la segunda venida de Cristo. Podían haber hecho un ovni, podían haber hecho fantasmas, espíritus, zombies, yo qué sé. Eligieron una aparición mariana porque en la historia de Cuba, en 3 ocasiones que hubo apariciones marianas, coincidió con grandes cambios políticos. Justo antes de la revolución castrista y de la salida de Batista del poder en La Habana, hubo una aparición mariana, fuese real o no, da igual, o fuese sugestión o fuese un fraude, me da igual, pero dentro del inconsciente de lo colectivo de la población cubana, cuando se aparecía la Virgen es porque había un cambio político importante, por eso eligieron una aparición mariana, porque sabían que el cubano iba a interpretar, coño, se ha aparecido la Virgen, eso es que hay que echar a Castro, tiene claro, que haber otro cambio de poder, claro, no es una casualidad. Estamos en un terreno en el que pues pisamos de forma respetuosa, yo lo digo, las creencias de mucha gente que con toda su fe, que con toda su devoción sigue acudiendo a estos lugares, sigue peregrinando, sigue depositando todas sus esperanzas en algo que yo creo que es muy lícito y por eso me da rabia, es que tengo sentimientos encontrados, que es pues la intimidad y la comunión con sus creencias, pues con su devoción a la Virgen o a Dios o a lo que sea, ¿no? Siguen siendo centros, ahora mismo ese lugar, pues de acumulación de mucha fe y esperanza para muchas personas, ¿no? Independientemente de lo que pueda pasar, ¿no? Y lo que da rabia es que la gente juegue con esto y que los gobiernos, peor todavía, jueguen con esto. Porque si me dices que es un cantamañanas, bueno, pues sí, hacen daño, porque también hacen daño y algunos de forma masiva. Pero cuando entramos ya en tema de gobiernos y tal, pues da mucha más rabia, no sé, me parece eso, pues lo que has dicho tú antes, el título de uno de tus libros también, ¿no? Que es Traficantes de Ilusiones, ¿no? Y eso pues no es bonito. Uganda, la medium y el profeta. Ay, este es un caso terrible, terrible, terrible. Conmovedor. Sí, hay o sea, en Occidente, sobre todo políticas tan conservadoras como la de Trump, aquí en España la de Vox, que nos venden la imagen de que el cristianismo es una religión de paz y de amor. El cristianismo nunca ha matado a nadie, las cruzadas no han existido, la Inquisición es un mito, los malos son los moros, ¿no? El terrorismo islamista, que son terroríficos, que esto no pasa. Recuerdo unas declaraciones muy desafortunadas de Feijóo hace unos años. Bueno, pues efectivamente en la historia del cristianismo, o sea, los humanos siempre han convertido a Dios, a cualquier Dios, a todos los dioses, en justificación de su masacre. No hay que irse muy lejos. Aquí en el cristianismo tenemos ejemplos como el Ku Klux Klan, que son cristianos. Matan negros, los queman, violan a negras, pero en el nombre de Jesús y en el nombre de la Biblia.
O lo que ocurrió que además hay unas operaciones psicológicas maravillosas en Irlanda del Norte, con el tema del IRA, donde se liaban a tiros católicos y protestantes, porque yo soy más cristiano que tú y a mí Jesús me manda a matarte a ti, pero a ti Jesús te manda a matarme a mí. O sea, es absurdo, ¿no? Es el sin Dios. Pero de todos los casos que yo me he encontrado, el más cruel, con diferencia, es el reverendo Connie. En Uganda surgió un movimiento terrible, que se inició como una guerrilla al estilo de las FARC o el ELN, estas guerrillas que conocéis también en Colombia, y que fue alcanzando poder, extendiéndose por todo Sudán del Sur, accediendo a minas de materias primas, consiguiendo mucho armamento. Y este tipo se presentaba como la nueva venida de Cristo. Él era Cristo ya vuelto, y ahora que iba a decir, ahora Cristo es negro. Bueno, es que en realidad Jesús de Nazaret probablemente era de tez más oscura que el novio del Zapataki, que nos presentan siempre a Jesús como un tiparrón rubio nórdico. Coño, era un palestino del siglo I que medía 1,65 m, por cierto. O sea, que nada que ver con la Sábana Santa ni esas cosas. Bueno, pues él ha vuelto, Jesús ha vuelto, y ha vuelto a través del reverendo Connie, que contó con la ayuda de una medium muy famosa, que fue, digamos, un poco la que le allanó el terreno en Uganda, y que, utilizando trucos de ilusionismo y prestidigitación como muchos otros líderes espirituales, creó un movimiento que se llama el Ejército de Resistencia Nacional, que me parece alucinante que desde mediados de los años 80 el reverendo Connie esté en la lista de los criminales más buscados por el FBI, por la CIA, por Scotland Yard, y nadie haya conseguido detener a este monstruo que, entre otras cosas, se dedica a reclutar niños soldado por toda África, niños de muy corta edad, a los que convence de sus poderes sobrenaturales a través de esos trucos de ilusionismo. Yo he hecho ilusionismo en muchos países africanos y te puedo garantizar los resultados. O sea, flipan. Tú haces levitar una cosa o va a aparecer cosas de la nada y claro, flipan porque se creen que tienes poderes sobrenaturales. Tú puedes presentarte como un brujo o, como en el caso de Connie, como el Mesías, la nueva venida de Jesucristo. Y lo de los niños soldados a mí me parece un tema especialmente cruel porque les obligan a hacer cosas terribles siendo solo unos niños para que no haya retorno, ¿no? Violar a sus propias madres o matarlas delante de ellos. Monstruosidades. Yo soy incapaz de concebir un ser más miserable que este Jesucristo reencarnado, pero que, para el tema que nos ocupa, es otro gran ejemplo del inmenso poder que tiene la sugestión y las operaciones psicológicas en la sociedad, sobre todo cuando tu objetivo son niños de muy corta edad que son mucho más vulnerables, mucho más sugestionables y mucho más maleables. O sea, es un caso muy chungo el de Connie. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, en la época actual, en el mundo en el que estamos viviendo, a nivel planetario, el máximo teatro en el que estamos ahora mismo sumidos? La máxima operación psicológica. Yo creo que hay un ejemplo con el que estamos muy familiarizados, por desgracia, es el Estado Islámico. He tenido la oportunidad de recoger en viajes a Líbano o a Siria casos muy alucinantes, y me parece que Estado Islámico, que digamos que fue la evolución natural de Al-Qaeda después del 11 de septiembre, ha dado una vuelta de tuerca a las operaciones psicológicas y a la manipulación de las creencias como nadie antes, porque han sabido unir la tradición del Islam más convencional y más arcaico y más conservador con toda la modernidad y las nuevas tecnologías. El Estado Islámico nació como una promesa del Jardín del Edén, de un país para los musulmanes radicales,
en el que se les daría todos los lujos, vivirían en el Islam más puro, y además desde ahí saldría el nuevo califato para conquistar el planeta. Y miles de jóvenes occidentales que habían estudiado en universidades británicas, francesas, españolas, técnicos de diseño gráfico, informáticos, hackers, se fueron a Siria para formar parte de ese califato. Y lo que ocurrió con el Estado Islámico no lo habíamos visto jamás en la historia del terrorismo. Nunca se había visto una cosa parecida, porque cogieron todas las herramientas de las operaciones psicológicas más sofisticadas de la CIA, del MI5, del KGB, y las sumieron de una aureola mística del Islam, haciendo cosas. Hay vídeos, yo reproduzco varios documentos en este libro, que son un poco duros, algunos de ellos, pero que demuestran la creatividad y la sofisticación de la propaganda. O sea, si Goebbels fue un maestro de la propaganda en el Tercer Reich, junto con Leni Riefenstahl, que hacía aquellos vídeos propagandísticos que llevaron a Hitler al poder y que eran alucinantes, todavía se estudian en las escuelas de publicidad y de operaciones psicológicas. Goebbels es un aficionado comparado con lo que hizo al-Baghdadi con el Estado Islámico, porque ellos no ejecutan. Hay un vídeo, por ejemplo, que es terrorífico, que yo no se lo recomiendo a nadie, pero que se puede encontrar en internet, que es la ejecución de un piloto jordano, que no es que lo maten como mataron a miles de personas, es toda la dramatización. La ejecución se graba con varias cámaras, con drones, con Steadicam. Se obliga a este piloto jordano a hacer una serie de planos de recurso, paseando ante todo el pelotón de ejecución, todos vestidos de gala, todos los terroristas del Estado Islámico. Como era musulmán, esto tiene que ver con la teología islámica, a los musulmanes se les quema, porque son desertores del Islam. No es como a un infiel que se le puede ejecutar con un tiro, degollado, como ha habido muchos casos, ¿no? Y a este pobre hombre se le quema vivo dentro de una jaula. Todo eso está grabado con todos los efectos digitales, una música épica, como todos los vídeos propagandísticos. Llegaron a crear videojuegos de acción, en los que los héroes eran los terroristas y los malos, claro, eran los cristianos, los cruzados, judíos y cruzados occidentales, ¿no? O sea, la aplicación de las operaciones psicológicas que hizo el Estado Islámico, yo creo que no la habíamos visto jamás en la historia, y es una prueba más del inmenso poder que tiene la manipulación de las creencias. Mira, me estás recordando todo el rato, tengo una amiga en Francia cuya hija fue reclutada por el Estado Islámico. Una chica francesa, de padres franceses, abuelos franceses, tatarabuelos franceses. Yo soy investigador de fenómenos anómalos. Yo busco la verdad sobre lo sobrenatural. Yo quiero saber si hay vida después de la muerte, quiero saber si existe Dios, quiero saber si alguna vez nos ha visitado alguna inteligencia extraterrestre, y a eso he consagrado mi vida. Y creo que separar el trigo de la cizaña, que descubrir qué cosas pueden ser ciertas y hasta dónde nos han manipulado con las que son mentira, puede ayudar a que lleguemos a un punto en común, que es obvio, que todos somos humanos, que las aspiraciones, las esperanzas, los miedos no entienden de razas, ni de sexos, ni de credos, ni de fronteras geográficas que no se ven cuando estás en el espacio. La Tierra es un lugar único, y dependiendo de donde te ha tocado vivir, pues te ha tocado hablar en un idioma que condiciona mucho. Fíjate, hasta el idioma, hasta la lengua, condiciona mucho tu percepción de la realidad. ¿Qué te voy a decir de tu cultura y qué te voy a decir de tu religión? Si los integrantes del Estado Islámico, como los integrantes del Ku Klux Klan o los seguidores del reverendo Kony, supieran qué parte es real sobre la figura de Jesús de Nazaret, que es real, que existió,
Pero una cosa, empezábamos esta conversación hablando de la diferencia entre el hecho y el relato. Hay un hecho que fue un rabino judío que murió con casi 40 años, que tenía el pelo corto, que tenía una tez muy oscura y que se llamaba Jesús de Nazaret, que tenía, que sepamos, mínimo 6 o 7 hermanos, que es un personaje real. Y sobre él se construye toda una narrativa que a lo largo de los siglos fue manipulada por distintos intereses y sigue siendo manipulada por distintos intereses. Yo cada vez que veo a un presidente de los Estados Unidos diciendo que Dios bendiga a América, ¿pero qué pasa? ¿Que va a maldecir al resto del planeta? A Dios solo le interesa América. O sea, me parece acojonante. Manu, es que yo creo que ya pues te voy a hacer la gran pregunta final a modo de conclusión, que es la que yo creo que nos ha tenido un conflicto todo el rato y con estos sentimientos encontrados, y es que pues para muchas personas sus creencias y las creencias y la creencia en Dios o en Jesús o lo que podamos pensar, cada uno tiene la suya, pues no podemos negar que han hecho mucho bien a la humanidad y son un refugio para muchas personas, pero también han hecho mucho mal. Sí, pero nadie nos ha pedido permiso. Nosotros nacemos en un momento determinado, en un lugar geográfico determinado, esa es la papeleta que nos ha tocado y son las herramientas que tenemos, que podemos usar mejor y peor, pero es que nadie nos ha pedido permiso para nacer aquí o allí en este momento o en el siglo XVII. Es lo que nos ha tocado. Y yo sí creo que la información, el conocimiento es la mejor defensa contra todas estas manipulaciones que no se dan solo en el ámbito del misterio, que esto es constante. O sea, yo normalmente cuando veo los telediarios o veo hoy, por ejemplo, la comparecencia del presidente en el Congreso, como conozco a muchos de esos personajes y he estado sobre el terreno en algunos de esos lugares, a veces no sé si reír o llorar ante toda la desinformación interesada con la que se nos ducha cada día, porque vuelvo a decirlo, estamos en la era de la posverdad. Ahora no importa el hecho, importa el relato, y el relato evoluciona como un tumor, como un virus. El relato va modificándose con distintas narrativas dependiendo de a quién le interese llevar el ascua a su sardina y casi toda la información, yo cada vez que abro internet y me empiezan a entrar cosas en Facebook o en Twitter, alucino de la cantidad de mentiras y de patrañas. O sea, es acojonante. Ahora, además, con la inteligencia artificial, es tan fácil crear vídeos falsos, fotografías falsas, informaciones falsas, que hasta llegas a entender que el Pentágono, que la CIA lo haya hecho, porque lo ha hecho por una razón política en un momento determinado. Ahora casi todos los vídeos que tú veas de ovnis en YouTube son falsos, son fraudes. Y están hechos solo para generar likes, solo para conseguir una presencia en un determinado canal. Lo mismo pasa con las psicofonías, con las fotos de fantasmas. Prácticamente todo es falso. Pero como ocurre en política, o sea, ¿hay algún político honrado? Bueno, Pepe Mújica ya se murió, ese ya no lo tenemos. Pero ¿hay algún político honrado? Pues posiblemente habrá algún político honrado, pero creo que la mayoría cada día somos más conscientes de que solo depende del nivel de poder que tengas para que te corrompas, porque al final solo es una cuestión de tener esa capacidad, ¿no? Y con el mundo del misterio, que es el que a mí me importa y que es el que a mí me afecta, pasa lo mismo. Creo que estamos más cerca que nunca de descifrar todo este embrollo. Sabemos ya cómo se fueron gestando las narrativas en el mundo de las anomalías, de lo paranormal y sobre todo el mundo de los ovnis, que al final no hemos hablado de ello, y es donde más se ha notado la presencia de las SIOPs de forma además inesperada. La CIA no buscaba utilizar los ovnis, se encontró con ello en los años 50 y lógicamente decidió aprovecharlo porque se lo servimos en bandeja, no hay ninguna duda. Y eso no significa que no existan ovnis, siempre han existido ovnis. Todos los gobiernos
todas las organizaciones científicas. O sea, si tú ves los informes de conclusiones que ha redactado la Comisión OVNI de la NASA, que los presentó el año pasado, te dice, entre el 95 y el 98% de los casos tienen una explicación convencional. Vale, es exactamente la misma conclusión a la que llegó la Comisión del Pentágono unos años antes. Es la misma a la que llegaron los franceses, la Academia de Ciencias de Francia, la misma a la que llegaron los japoneses, la misma a la que llegaron los brasileños, pero es que es la misma a la que llegamos los ufólogos que llevamos investigando el tema OVNI desde hace más de 70 años. Que nos hubieran preguntado nosotros, coño, que ya lo sabíamos, que la inmensa mayoría de los casos tienen explicación. Y hay un reducto, ese reducto de casos muy sólidos, muy documentados, en los que posiblemente hay muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy seguro de que algunos ovnis son fenómenos naturales que hoy ni siquiera conocemos. Hace unos días, una astronauta desde la Estación Espacial Internacional tomó una foto de los Sprite Ray, de los duendes rojos, que es un fenómeno estratosférico rarísimo. Chulísima. Sí. Coño, tú ves eso y dices, me cago en la leche, esto no es de este mundo, No esto lo es había de visto otro nunca. planeta. Bueno, en realidad no es de este mundo, porque es un fenómeno estratosférico, o sea que técnicamente es extraterrestre. Y se descubrió hace muy poquito, además, es una forma muy chula, por unos científicos norteamericanos que estaban arreglando una cámara de vídeo y pillaron ese tipo de rayos de forma casual, ¿no? ¿Cuántas cosas habrá en la naturaleza que todavía no conocemos? Pues a lo mejor algunos ovnis tienen que ver con eso. Otros tendrán que ver con fenómenos biológicos. Otros tendrán que ver con desarrollos militares secretos, probablemente muchos. Y seguro que hay algo más. Yo creo que nos olvidamos, cuando hablamos de ovnis, de un elemento fundamental que es el tiempo y otro que es la gravedad. Yo cada vez estoy más convencido de que esas van a ser las piezas que permitan llegar al final de toda esta investigación, porque yo estoy seguro, y no lo digo yo, lo dicen los físicos más punteros hoy en día, que la teoría del multiverso es la más razonable, con todas las paradojas físicas que crea, pero es que no hay otra forma de explicar precisamente las paradojas de la física cuántica. Estoy seguro de que en el año 2500 o 3000 o 5000, me da igual, se descubrirá la máquina del tiempo, la forma de viajar al pasado, y si se descubre en el año 3000, ya existe, porque ya podrían estar aquí. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejarnos de dar vueltas a la misma hipótesis una y otra vez, que además que es una hipótesis que ya sabemos cuándo surgió, por qué surgió y que está totalmente superada, que es la hipótesis extraterrestre, y abrirnos a nuevas ideas, buscar nuevas formas de afrontar estos fenómenos y sobre todo poder diferenciar el trigo de la cizaña y esa parte que solo es una parte de este rompecabezas, que son las injerencias de los servicios de inteligencia. Solo es una parte de este rompecabezas. ¿Qué tú has dicho? No hemos hablado de los ovnis, nos hemos centrado en los sistemas de creencia, pero es que al final el tema de los ovnis para mucha gente se ha convertido en una religión, Manu. Entonces, mucha gente se estará preguntando, ¿y cómo nos manipulan a nosotros con el tema de los ovnis? ¿Por qué la CIA ha hecho tantas operaciones psicológicas encubiertas con el tema de los ovnis? Estamos aquí en la película de Expedientes X, ¿no? Y lo que quieren hacer es espionaje militar o... Bueno, pues venga, Manu, ¿por qué se ha metido la CIA con los ovnis? Bueno, ¿Por qué ha hecho tanto teatro ovni? Pues porque era maravilloso. Mira, hace unos años, en el 2017, a raíz de una movida tremenda que hubo en Estados Unidos por una organización que, basándose en la FOIA, en la Ley de Libertad de Información, la Freedom of Information Act, consiguió que la CIA tuviese que digitalizar y subir a su página web más de 3 millones de documentos que no estaban clasificados. Hasta ese momento estaban desclasificados, pero los pícaros, los cabrones, para ponérnoslo difícil, te decían, no, esto está liberado, esto lo puede consultar cualquiera, pero solo en 2 ordenadores que están en una biblioteca en un sitio determinado. Y además nunca había papel, y si había papel no había tóner, con lo cual era un Cristo, ¿no? Ahí estuvieron investigadores como Eric Fratini, ahí estuvo Andreas Faber-Kaiser, y ya pudieron ver esos documentos mucho antes del 2017. Pero en el 2017 se salieron a Internet, digamos, y tú ahora entras en la página web de la CIA
y flipas con lo que hay ahí. Pero antes de eso, la CIA, en 1997, cuando se cumplían 50 años del inicio del fenómeno ovni sociológico, del mito de los platillos volantes, publicaron un artículo en su página web. En ese momento, yo entré en el 97, en ese momento cuando tú tecleabas Flying Saucer o UFO dentro de la web de la CIA, era la única entrada que había. Ahora ya te digo que hay más de 3 millones. En aquel momento era la única. Y era un informe en el que además los cabrones, con mucha ironía, luego lo pusieron en su Twitter diciendo: ¿recordáis todos los platillos volantes que se veían a partir de los años 50? Éramos nosotros. Y entonces te explican cómo se encontraron con una cobertura y una tapadera maravillosa para todo su desarrollo de los proyectos como el Blackbeard, los aviones Stealth invisibles al radar, que era que la gente miraba al cielo y lo que veía quería que fueran extraterrestres. Entonces, a eso les permitió utilizar, instrumentalizar, y aquí ya entraremos en el tema de los hombres espejismo, que son agentes de intoxicación profesionales que tenían la misión, como William Moore, de intoxicar a la comunidad ufológica. Oh, no, lo de Roswell, sí, eso eran marcianos con enanos cabezones que se estamparon en un platillo volante, y eso lo tenían que soltar en libros o en congresos de ufología para intoxicarnos y poder utilizar la cobertura de los platillos volantes. O sea que lo que ha publicado hace unos días la prensa norteamericana, en realidad nosotros lo sabíamos hace mucho tiempo. Se han estado ocultando tecnologías, pero en España también. En España, fíjate, en el año 96... Estamos hablando de tecnologías, entonces. Claro, O sea, claro, donde yo quiero claro. llegar. Al final esto es como una cortina de humo para que la gente no vea que lo que estamos haciendo al final es tecnología, nuestra tecnología. No solo tecnología, hay cosas peores, ¿eh? Han ocultado tecnología, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, que me parece demoledor, de los aviones que ahora Trump mandó a bombardear las centrales nucleares de Irán. Son aviones Stealth. Es una tecnología de invisibilidad al radar que se descubrió de forma casual en 1947, pero que no se reconoció públicamente hasta 1988. O sea, entre el año 47 y el año 88 se desarrollaron las alas volantes. Todo esto viene de las alas volantes de John Northrop, que cuando giraban, como no tienen timón de cola, desaparecían del radar. Claro, esto en plena Guerra Fría era un secreto mortal. O sea, vamos a ver, si se mataría por un secreto, es por los aviones invisibles al radar. Y tardaron 40 años en presentar públicamente primero el bombardero B-2, que es el que ha estado bombardeando ahora Irán, luego los F-117, pero ahora ya sabemos que tienen submarinos, tienen tanques que son invisibles. O sea, y hay tecnologías de DARPA que no vamos a conocer hasta dentro de 40 años. Y ya existen y ya están generando casos. Pero no es lo único que esconden, ¿eh? Esconden cosas aún más siniestras. Probablemente, a ver, el éxito de una tecnología secreta es que sea secreta. O sea, claro. Es que no tiene otra. El éxito si tú piensas que eso es un ovni, yo prefiero que tú pienses que eso es un ovni, y si tengo que hacer teatro para que tú pienses que eso es un ovni, mejor que mejor. Además, Manu, probablemente hasta lo que tú y yo estamos hablando aquí en este momento, el sistema de espionaje de cualquier país que podamos imaginar podría estar escuchando por satélite ahora mismo tú y yo lo que estamos diciendo aquí. E incluso con una tecnología de ampliación que incluso podría estar viéndonos a ti y a mí. O sea, no nos podemos imaginar lo espiados que estamos, perdón. Y es como cuando explotó implosionó el Titán que iba a ver los restos del Titanic. Ya sabía lo que había pasado, porque un submarino espía que había por ahí, en el momento en el que se escuchó la implosión, lo detectó. Lo que pasa es que no iba a decir, pasaba yo por ahí espiando. Claro, Tenía yo ahí a mis submarinos y perdonen, pero estos no los van a sacar ustedes vivos. Y aún así hubo operación de rescate, como si no, ¿vale? Como si no se supiera lo que había pasado y tal. Pero sí ya se sabía desde ese momento. Pero si estamos todos súper espiados, lo que pasa es que queda un poco mal decir, a ver, es que yo ya a usted lo tengo súper espiado y usted a mí. Estamos súper, súper, súper controlados en ese tema. O sea que es que... ¿Tú entiendes ahora
por qué yo no uso WhatsApp, por qué soy tan cabezón, por qué no me gusta nada la Ya tecnología, sé. ni Internet. Porque, hombre, estoy un poco familiarizado con cómo van estas cosas y algún día vamos a pagar el precio de nuestra huella digital. Ya Claro. lo decía antes, hemos claudicado a la tiranía de la dictadura digital, hemos entrado en el juego y algún día vamos a pagar un precio muy alto, porque además esas tecnologías están evolucionando a una... A mí es que no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, hace algo más de un año, un amigo, un buen amigo militar, está en unidades de guerra electrónica en España, en el ejército español, hace un año me dijo, vas a flipar con las cosas que estamos desarrollando ahora. Y yo le decía, ponme un ejemplo, ¿como qué? Pues mira, ya tenemos un sistema, esto te juro, Mado, que me lo dijo hace un año, ¿eh? Ujú, Hace más de un año. ujú. Me dijo, ¿y si yo te dijera que ya tenemos un sistema para mandar energía a un tanque, o sea, imagínate, mandar electricidad a un tanque de forma inalámbrica desde un satélite? A mí cuando me dijo esto, como no soy capaz de concebirlo, o sea, ¿pero qué haces? ¿Mandas por Seúl paquetes de pilas? ¿Cómo vas a mandar con un láser electricidad a un Ujú, tanque desde un... ujú. No me entra en la cabeza. Hace 3 semanas se publicó la noticia, lo dieron a conocer los americanos. Yo tenía esta información hace más de un año, ¿no? Y me sigue pareciendo magia. Vamos a encontrarnos con unas tecnologías que van a parecer absolutamente sobrenaturales. Pero eso no es la parte más grave. Cuando hablamos de ovnis, para mí una de las aportaciones más dura de este libro es cómo se inventaron las abducciones, que me parece terrorífico. En los años 50, en pleno proyecto del MK Ultra, la CIA estaba haciendo cosas terroríficas. No solo inoculaban la sífilis en Guatemala, no solo hacían experimentos médicos en África, no solo, o sea, hicieron barbaridades. Y una de las cosas que hacía el MK Ultra era experimentos con cobayas humanos tanto nacionales, o sea, el MK Ultra llegó a soltar LSD en el metro de Nueva York Yo, a ver cómo reaccionaba la población. Esto es muy sabido, fuerte, esto eso ya es muy fuerte. no es ningún secreto. Lo que no es tan conocido es que hacían lo mismo, igual que en Guatemala, en Perú, en México, en Brasil. Y en Brasil se hicieron muchos secuestros de personas para probar nuevos fármacos con ellos. Hace unos años, uno de los miembros, no era técnicamente miembro de la CIA, sino el traductor del comando de la CIA que operaba en Brasil. Blado, no sé cuánto, no me acuerdo. Le dedico un capítulo muy extenso en el libro, porque me parece una de las historias más flipantes que me he encontrado en esta investigación. Blado se puso en contacto con un ufólogo norteamericano para decirle que él había estado durante muchos años trabajando para la CIA como traductor y había participado en varias operaciones y él no hablaba de ovnis porque él nunca lo asoció a los ovnis. Él hablaba de secuestros de civiles, de campesinos. Concretamente, él hablaba de un caso en 1957 en el que él estuvo, en el que él participó en Minas Gerais, en el norte de Brasil, donde descienden con un helicóptero, encuentran a un campesino que por el calor trabajaba de noche, con su arado y con su burro ahí arando la tierra, lo rocían con un derivado del lorazepam desde el helicóptero, lo drogan, luego lo meten en el helicóptero, hacen experimentos con él y luego lo sueltan. Y contaba como anécdota que descubrió que unos años después ese campesino, cuando recobra la conciencia, él lo único que recordaba es haber visto unas luces extrañas en el cielo, Claro. algo que había bajado del cielo, unos seres vestidos con unos trajes que eran los trajes que utilizaban en el MK Ultra, con máscara antigas, con un depósito de oxígeno, total, como si fueran apicultores, Ujú. y él nunca mintió. Lo que pasa es que él se fue a hablar con un periodista del Globo en el año 57, el fenómeno de los platillos volantes aparecía en todos los diarios y fueron los periodistas, no este hombre que se llamaba Antonio Vilas Boas, que es el protagonista del primer caso de abducción de la historia de la ufología. Él nunca habló de extraterrestres, él dijo, yo vi bajar una cosa al cielo, unos señores muy raros con los ojos muy grandes, la máscara antigas, que me metieron dentro de un aparato y ahí tuvo un flipe sexual que fue fruto de esas drogas, ¿no? Y hoy podemos poner nombre, de hecho yo
reproduzco en el libro nombre, apellido y foto y varios documentos que he localizado de la CIA de uno de los extraterrestres que se encontró Antonio Vilas-Boas. Esto sí que es acojonante, ¿no? O sea, es alucinante. Pero no fue la CIA la que ideó lo de las abducciones. Fue los periodistas que interpretaron que lo que había visto Vilas-Boas pues sería como lo de los platillos volantes que estaba tan de moda y se lo sirvieron en bandeja. Entonces la CIA dijo, coño, pues al final esto de las abducciones nos da una cobertura cojonuda para hacer secuestros y experimentos. Y hemos llegado a un punto en las noticias, yo lo llevo diciendo hace una década, en que los periodistas ya no podemos dar las noticias. Tenemos que desmentir las noticias. En eso se ha convertido ya el trabajo del periodista, ¿no? Con tanto deepfake, con tanta mentira, con tanto relato, como tú dices, que al final es lo que importa, ¿no? Venderte la narrativa. En fin, que tenemos mucho camino por delante y que creo que todo esto que estamos hablando aquí hoy, pues es bueno decirlo, ¿no? Porque pues alguien lo escuchará. Lamentablemente no en los lugares donde nos gustaría que lo escucharan, porque hemos hablado mucho de sí, captan a la gente y los niños soldados y no sé qué y no sé cuántos, pero es que también nos preocupamos muy poco desde las metrópolis hablo y desde un sistema, ¿no? de neocolonialismo, porque ya no existen las colonias, pero existe una cosa que es el neocolonialismo y el neoimperialismo, de vivir muy bien a base de que otros vivan muy mal. ¿Y saben ustedes lo que pasa cuando otros viven en otros países muy mal, que no nos importa? Que vivan muy mal o que qué es lo que pase mientras yo siga teniendo mi café a 40 céntimos o a 1 euro o a 2 o no, o lo que pase o siga teniendo mi teléfono móvil con estos componentes sin importarme si está muriendo muchísima gente en el Congo y ya han muerto ya 5 millones de personas por unos componentes muy preciosos que son los que funcionan en nuestros teléfonos móviles o cuando yo salgo un fin de semana por Madrid o por Nueva York y bueno, me hago una raya sin importarme cuántas personas y cuánta sangre se ha derramado para que esa cocaína llegue a donde ha llegado, pues es que esas son las personas luego más fáciles de captar. Porque no tienen nada. Porque viven en la pobreza, en la marginalidad, en la más absoluta vulnerabilidad, poblaciones de riesgo, de exclusión, que son precisamente luego las más vulnerables, ¿no? Y donde calan todo este tipo de creencias, decimos el Estado Islámico, pues si te dan un coche, una casa, dinero y una corte de 3 mujeres, y tú no tienes nada, pues te sientes el rey, ¿no? Y esto es lo que pasa. Y esto es donde van pues todas las religiones, ¿eh? No solamente todas. Todas las religiones van al final a los lugares más vulnerables a hacer su clientela. Porque es ahí donde tienen su clientela, entre los pobres. Ahí es donde ellos hacen su clientela, entre los pobres, los vulnerables, los que no tienen la educación, los que no tienen los recursos, los que no tienen las oportunidades. Si nosotros nos preocupáramos porque esas personas tuvieran sus recursos y sus oportunidades y las tuvieran realmente, ya les aseguro yo que no serían carne de cañón, porque tendrían las herramientas para poder, pues, luchar contra todo eso. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, mano. Sí, además es algo que tarde o temprano se volverá contra nosotros, ese desprecio a otras comunidades. Luego nos quejamos de que quieran encontrar una vida mejor y vengan a Europa o viajen a otros lugares arriesgando la vida y perdiéndola muchos de ellos por el camino. Pero ¿qué esperamos? Oye, no, muérete de asco en tu país, pero no vengas a molestar. Es que es absurdo, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad y es una de las trampas también de los nacionalismos, de las razas, de todas esas fronteras que nos hemos inventado para diferenciarnos de los demás. Al final, inventamos naciones, inventamos religiones, inventamos lenguas, países, autonomías, regiones. Yo soy el presidente de la República Independiente de mi casa y el resto del mundo es el extranjero. Y al final todo eso se vuelve contra nosotros, como el claudicar a toda esta política de la mentira a la que ya nos hemos acostumbrado y ya lo vemos como algo normal. O sea, bueno, sí, sabemos que muchas de las cosas que vemos son mentira, pero sobre todo si reafirman nuestros prejuicios, bueno, serán mentira, pero podían ser reales. Y no somos conscientes de que los algoritmos de Internet, tal y como están diseñados, no te enseñan el mundo. Te enseñan el mundo que tú quieres ver. Si tú y yo, no, en función de tus preferencias, de tus búsquedas en Google, los algoritmos generan
una respuesta, si tú y yo nos sentamos con nuestros portátiles juntos, uno al lado de otro, y hacemos la misma búsqueda en Google, tú vas a tener unos resultados y yo otros. ¿Cómo es posible? Si la herramienta de búsqueda es la misma, porque los algoritmos han registrado las búsquedas que tú has hecho antes, qué es lo que te interesa. O sea, tú no ves el mundo real a través de Internet. Tú ves el mundo que los algoritmos quieren que veas. Por eso se consiguieron cosas como el Brexit, que fue una operación de ingeniería social magnífica a través de Facebook, ¿no? Hasta ese punto somos vulnerables. Por eso me parece tan importante conocer este tipo de operaciones psicológicas, porque hay un tipo, aquí voy a hacer un spoiler, en el último capítulo del libro, en las conclusiones, me meto con un personaje muy, muy siniestro, que es un teniente coronel de operaciones psicológicas del ejército norteamericano, que escribió un manual de PSYOP en el que ya daban un paso más allá y ya no hablaban solo del uso de la ingeniería social, la sugestión, la propaganda, no, iban un punto más allá. Lo que proponía este personaje era ir un paso más allá, cambiaba la nomenclatura, él ya no habla de operaciones psicológicas ni de guerra psicológica, sino de guerra mental, y proponía medidas tan bestias como utilizar campos magnéticos, como implantar electrodos en el cerebro, recuperando un poco las técnicas que había explorado el doctor Rodríguez Delgado ya en los años 60 y 70, pero lo verdaderamente aterrador es que este coronel del ejército norteamericano especializado en PSYOP y autor de este manifiesto era el coronel Michael Aquino, que fue el número 2 de Anton LaVey en la Iglesia de Satán y que terminó fundando el Templo de Set, que es la segunda organización satanista más importante de los Estados Unidos. Y aquí ya abriríamos un melón todavía mucho más terrorífico, que da muchísimo miedito desde hasta a qué punto, pensando a qué punto pueden haber llegado estas operaciones. Me dejas con el alma en los pies, o sea, todo el rato hablando contigo, ya te digo, sentimientos encontrados, rabia, frustración, muchas cosas, pero un aplauso muy grande para ti, mi querido Manu, porque eres un auténtico militante, la verdad, de la búsqueda de respuestas, de la denuncia, que has estado ahí contra viento y marea, pero hay que decirlo además, con un trabajo de campo, hundiendo siempre la bota en el barro, reuniéndose con los testigos directos y también pues con las élites, con el riesgo que eso conlleva, incluso a veces corriendo un gran riesgo para tu vida, motivo por el cual pues entendemos que pues tú en todas las entrevistas mantengas siempre pues esa manía, dirían algunos, ¿no? O de no querer pues aparecer o lo que sea, porque yo creo que te has jugado la vida muchas veces. Ese es tu compromiso con la verdad. Yo no sé ya ni qué número es de los libros de trabajo de campo que tienes, el 15, el 12, el 12avo. Y no es un dossier cualquiera. Cuando Manu nos presenta este tipo de trabajos suelen ser pues sus 500 páginas, sus 600, un trabajo meticuloso, un trabajo de hormiga, de meterse a los documentos que uno dice, pero ¿dónde ha sacado esto? De echarle horas y de mucho sacrificio personal, yo lo sé, Manu, por lo que solo tengo que darte las gracias, y perdón por el abuso de que te he tenido aquí, pues yo creo que también gracias por parte de la audiencia que nos está oyendo, porque nos tiraríamos horas hablando contigo. A mí particularmente, Manu, me encanta hablar contigo, sabes que lo disfruto enormemente. Y que ya está disponible, que cómo lo puede encontrar la gente, pues aparte en Amazon, ¿dónde pueden encontrar este libro? Bueno, pues tenemos una página que se llama editorialelojocrítico.com, donde se pueden encontrar todos. También están en secretshop.website, o también están en Amazon, como has dicho, en Todo Colección. Bueno, yo creo
que cualquiera que tenga interés googleando un poco lo va a encontrar. Tampoco hay tantos ejemplares ni tantos puntos de venta, o sea que lo podrá encontrar fácilmente. Aglutinado de lo que hemos hablado aquí, de algunos puntos calientes, hemos hecho un pequeño abrebocas. Hay muchos más detalles en el libro con muchísima mayor profundidad, de estos de que uno va a pasar la página y va a volver atrás y va a volver a decir ¿pero cómo? Y a tirarse de los pelos, que es el trabajo que tú... No, es la sensación que siempre nos arrancas, ¿no? Contigo uno siempre se tira de los pelos porque nos vuelas la cabeza, ¿no? Entonces... léanlo, difundan la palabra, porque es importante este trabajo de Manu, y como digo, pues realmente pues a base de mucho sacrificio personal, de mucho compromiso con la verdad, porque sí, yo sé que lo tienes, y además pues tú eres criminólogo y eres una persona con unos valores de justicia social pues absolutamente loables. Yo te admiro mucho, amigo, y solo tengo que darte las gracias, y a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias, Mago. Antena Misterios. Nos oímos. Chao.